por ejemplo, no dejó jamás de filmar ni una sola fotografía de un admirador y se tiraba horas y horas y horas y horas y horas y horas filmando fotografías, no dejó de contestar ni una sola carta, y sacrificando su vida personal, que ella vivía más para Estrella que para llegar a internamente, ¿no? Y buena prueba dio su hija, ¿no? En ese libro que escribió, pero siempre se ha dicho, Lana Turner, por ejemplo, también pues se decía que era la estrella por antonomasia, y Marilyn, pues lo mismo, es decir, eran personas que vivían casi en su vida privada, la convertían también, por lo visto, en seguir siendo estrella de cine, porque no nos olvidemos que una de las características del Star System, que eso ya sí que se perdió totalmente en esta época que hablamos, en los 60 y demás, era que ellos vivieran estrellas de cine incluso fuera de sus vidas privadas. Es decir, muchas veces los estudios de cine les decían con quién tenían que salir, con quién tenían que cenar, con quién tenían que acompañarse, se les controlaban la vida casi las 24 horas del día. La misma Joan Crawford, sin perder un poco el hilo, ella decía que la única educación que había recibido ella era la educación que le había dado la Metro-Goldwyn-Mayer, le había enseñado a comer, le había enseñado prácticamente a leer. Entonces, quiero decir, es que les controlaban absolutamente, se les llamaba la colonia de los esclavos más ricos del mundo, ¿quién lo llamó? Y eso se perdió, o sea, se perdió en parte además porque era un abuso, eran contratos de 7 años los que tenían, en los cuales si no se hacía lo que el estudio quería, le suspendían de sueldo, y hasta que creo que fue Olivia de Havilland la que lo presentó y lo ganó, porque tenían cláusulas leoninas que que serían procedente inconstitucional, ¿no? No sé si en el cine moderno te has encontrado con algún actor, alguna actriz que viendo la película habías pensado, esto hubiera sido una gran estrella en la época del Star System. Hombre, más bien lo que me encontró es lo contrario, ¿no? Sí. Es decir, esto en la época, la mayor parte de los actores de ahora, desde mi punto de vista, no hubiesen pasado ni la más mínima prueba, ¿no? Porque, ojo, hay actores, no es lo mismo ser un actor que ser una estrella, que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, puede coincidirse, o puede no. Greta Garbo es una estrella, o Marlene Dietrich, actrices, yo no sé si actúan bien o actúan mal, pero es que están por encima de eso, ¿no? O sea, que son estrellas de cine. Entonces, puede ser, es mucho mejor actriz Rafaela Aparicio que Marlene Dietrich, pero no es una estrella de cine y Marlene Dietrich, ¿sí? Entonces el concepto no tiene por qué ser el mismo. Entonces, bueno, antes nombraban a Marilyn, ¿no? ¿El qué? ¿Perdón? Que nombraban a Marilyn Monroe también. Sí, o sea, que sí, claro, una gran estrella. No sé, de las estrellas de cine de ahora, a mí me parece que una estrella, o sea, con potencial de estrella, y de hecho sí, yo creo que se comporta como tal y sigue mucho los parámetros, por ejemplo, podría ser George Clooney. George Clooney se comporta lo más parecido a lo que se le deja hoy en día a ser una estrella de cine. Nicole Kidman, por ejemplo, también se solía comportar bastante así. Incluso, si me apuras, aunque a mí no me guste demasiado, Penélope Cruz, las apariciones que hace y demás son bastante parecidas a lo que se hacía antes. Es decir, tiene ese halo de misterio, no se prodiga donde no tiene que prodigarse, donde aparece está muy calculado. Cuando aparece suele atender más o menos, o sea, no se hace esquivo ni demás, porque otra de las cosas que hacen ahora muchos actores de cine es ni siquiera atender a los admiradores, ¿no? Cuando van a un festival o demás, desaparecen. Eso antes sería imperdonable, ¿no? Para una estrella de cine. No sé, yo había pensado, realmente el actor que se me venía a la cabeza era Tom Cruise, no sé si estoy muy equivocado. Bueno, Tom Cruise, yo no lo considero una estrella de cine. Yo para mí Tom Cruise, Tom Cruise tal y como es, jamás hubiese logrado ser una estrella de cine, porque es un tío bajito, de cara más o menos aniñada. En aquella época los aniñados no les daban ni 2 duros. Es decir, Tom Cruise precisamente creo que hubiese sido la antiestrella clásica de cine. Yo estaba pensando que el comportamiento sí parece... Bueno, no, pero no confundamos. El comportamiento caprichoso y tipo, eso ha venido después, eso ya vino con los grupos de rock. O sea, la estrella de cine no era, eso también lo hizo un poco Liz Taylor, la estrella de cine no era el que se hacía traer las bandejas al rodaje de no sé qué, o el que exigía las toallas. Eso son cosas fijadas de después de estrella de cine desde mi punto de vista barata. O sea, eso no tiene nada que ver con esas exigencias absurdas. Así, eso no lo hacían, igual lo hacía alguna, vamos, no era el prototipo que se seguía, porque ten en cuenta que las estrellas de cine antiguas eran consideradas la realeza de Estados Unidos y se comportaban como tal. Quiero decir, Mary Pickford y Douglas Fairbanks, en aquella casa que tenían de Pickford, todo personaje que iba a Estados Unidos, lo primero que quería era ir, prácticamente tenía más importancia que la Casa Blanca. O sea, eso hoy en día es inconcebible, pero es que era así. Y eso, el mayor apogeo de eso más fue los años 10-20, Luego en los años 30 ya se perdió un poco. O sea, son épocas muy lejanas. Pero digamos, la adoración y la popularidad, digamos, casi de eso, de realeza, que tenían las estrellas en los años 10-20,
pues Gloria Swanson, toda esta gente, no lo ha tenido nunca más nadie, ni siquiera Marilyn ni nadie. O sea, eran considerados, pues eso, como la realeza de Estados Unidos. Cuando Mary Pickford y Douglas Fairbanks fueron a Rusia, los zares estaban interesados en verlos. Es que a esos niveles. Eso se nota incluso viendo este maravilloso libro. Se ve hasta en los carteles, como dependiendo de cómo era la estrella, dependiendo también de la época, por supuesto, no podía aparecer en cualquier sitio del cartel, sino que claro, de todos los carteles se puede hacer hasta un análisis. Sí, efectivamente. Tú, por ejemplo, coges mismamente lo que estamos hablando, coges la filmografía de Mary Pickford o Douglas Fairbanks y ahí ves que el nombre de ella está, pero vamos, puesto como a 100.000 veces más grande que el título de la película, y la foto de ella ocupa prácticamente todo el cartel. O sea, es una adoración absoluta a la figura de esta gente. El cartel de cine, que yo creo que este libro, Enciclopedia Ilustrada de las Estrellas, es una delicia para todo aquel coleccionista que se precie de los buenos carteles de cine. ¿Crees tú que el arte de vender una película mediante la imagen del cartel sigue en alza? ¿Ya se están repitiendo muchísimos carteles o...? Bueno, hombre, el cartel siempre va a ser importante porque bueno, es la manera de enganchar, ¿no? Igual que es como la portada de un libro o la portada de una revista, que es eso, digamos, es el enganche más inmediato que la gente va a ver o sea, que va a hacer que la gente se vaya a ver la película. Yo el cartel, hombre, ha cambiado la estética, la efectividad no lo sé, probablemente también porque ahora hay muchos más medios para ver una película de qué trata. En la televisión te informan de los estrenos de la semana y ahí lógicamente no se ve el cartel. En la radio o en periódicos lo puedas leer. El cartel es más, digamos, una cosa de consumo inmediato, o sea, de cuando uno va a la sala de cine. Antes incluso, como sabéis, se repartían los carteles en los programas aquellos de cine y eso ya no se hace. Puede que haya perdido difusión, más que efectividad, yo creo que difusión. La efectividad yo creo que sigue siendo más o menos buena, y aunque sí que es verdad que los estilos van cambiando y los carteles por ejemplo, los carteles de los años 80 pues son más o menos prácticamente horripilantes todos. Los de los años 70 son infumables, la mayor parte de ellos. Además, sí que se nota una absoluta falta de diseño y de despreocupación absoluta, coincidido un poquito con lo que digo de la caída del Star System. A finales de los años 60, principios de los años 70, serán auténticas cosas hechas parece que están cogidas y pegadas sobre un cartón y escritas a mano. O sea, que son absolutas bazofias, ¿no?, de cartelería. Eso hoy en día no se da. Hoy en día hay, gracias a Dios, los carteles, y hay carteles muy bonitos también. Hay carteles muy, muy trabajados y se cuida bastante, yo creo, el diseño. También estamos en una época muy de diseño, ¿no? Entonces todo eso evidentemente se cuida, pero en los años 60, últimos 70 primeros, ya digo que era auténtica basura lo que se presentaba. De todos los carteles que has tenido que ver y que trabajar para este libro, ¿qué cartel te llama a ti como uno de tus preferidos o los mejores logrados? Pues no sé, la verdad es que fíjate, no me lo había planteado yo eso, de carteles, déjame que piense así. Hombre, a mí me gusta más, la cartelería americana me gusta más que la española. Así que es verdad que aquí en el libro hemos utilizado los carteles, digamos, españoles, que también hay algunos muy bonitos, ¿no? Pero no sé, yo siempre me ha gustado mucho el cartel que hizo Norman Rockwell para El filo de la navaja, que es un cartel precioso. Es un cartel que se ve la figura de Tyrone Power. En este libro no está, porque El filo de la navaja sí que estuvo en España, pero es un cartel maravilloso. Luego me gustan mucho, por ejemplo, los carteles de las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, que tienen ese toque incluso art déco, me gustan mucho, por ejemplo, también. Es una cartelería que me gusta. En España, claro, nos encontramos que hay carteles. La cartelería bonita en España no empezó, digamos, hasta casi mediados de los 40, ¿no?, por así decirlo. Porque antes lo que se hacía eran materiales y casi no había ni colores, eran casi todos en blanco y negro. Había cosas muy bonitas, pero se utilizaba mucho el bicolor y demás. Pero bueno, ha habido cartelistas también aquí buenos en España, famosos incluso. Porque muchas veces se cambiaba el cartel, por ejemplo, se estrenaba una película en América y cuando la estrenaban en España, aquí prácticamente a veces le hacían un cartel. Tú nombraste antes una película que es como Sonrisas y Lágrimas, que el cartel que tienes que está en este libro es el cartel español, que es un cartel pues
que no tiene nada que ver con... No, si no recuerdo mal, es un cartel que salen como unas caras de ellos, ¿no? Y ella como un pequeñito debajo o algo así. Mientras el cartel americano era la típica imagen de ella como en el monte, ¿no? Sí, así sí. Con los brazos así bailando. Sí, bueno, la verdad es que ese cartel concretamente toca siendo esa época, lo que te digo, ya la frontera con el cine clásico, toca el final de los programas de cine en España. Creo que en los programas de cine se hacen hasta el año 67, si no me equivoco, y ese cartel será del 65-66, que es de los últimos. Al ser de los últimos, la verdad es que se cuidaría menos probablemente. La cartelería ya era una cosa como que estaba en desuso. Pues para todos aquellos que les guste no solamente el cine, sino también la técnica del cine, los carteles de cine, cómo se publicitaban las grandes películas de las grandes estrellas, esta maravillosa enciclopedia ilustrada de las estrellas, de la editorial Notorious, de la que tú, Guillermo, eres editor, y qué nuevos proyectos tiene esta maravillosa editorial para los amantes del cine. Pues nada, ahora estamos mirando a ver, sacaremos otro libro con Garci sobre cine negro, que estará a punto de... me imagino que eso para la Feria del Libro. Estamos preparando también un libro sobre Billy Wilder, parecido a los universos que hicimos, el universo de Alfred Hitchcock, el universo de Clint Eastwood, el de Woody Allen, y ahora vamos a hacer el de Billy Wilder, en el que describen varios autores y demás. Es una semblanza un poco, es un prisma de mucha gente. Y bueno, pues alguna cosa más, ahora no recuerdo, pues sí, alguna cosa más hay por ahí, pero vamos, todavía está muy en mantilla, o sea que hasta la Feria del Libro probablemente no saquemos nada, de todas maneras, porque este libro, la verdad es que ha sido muy agotador hacerlo y perdón, y la verdad es que nos ha dejado muy exhaustos hasta que nos recuperemos para seguir, porque este libro es que ha sido muy, muy, muy laborioso. Ten en cuenta que el libro además no solamente son los carteles, aparecen debajo el título original de la película, el título español, perdón, el director. Entonces, toda esa recopilación de datos ha sido muy, muy exhaustiva y ha sido tremenda.